Impondremos un completo asedio en Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible. En octubre de 2023, el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant dejó claro que la operación militar que acababa de empezar su país en Gaza sería larga e implacable. La operación se llamó Espadas de Hierro. En pocas horas, más de 230 personas perdieron la vida y casi 2.000 resultaron heridas en Gaza. Todo estará cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y debemos actuar en consecuencia. Se evidenció que el gobierno israelí ve a la sociedad palestina como animales. Los trata como tal o peor. Llevamos meses viéndolo. Tras casi 6 meses de implacable asalto israelí a la Gaza ocupada, es mi solemne deber informar sobre lo peor de lo que es capaz la humanidad y presentar mi hallazgo: la anatomía de un genocidio. Así de contundente, sin vacilar, sin que le temblara la voz. El pasado mes de marzo, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, calificó la ofensiva israelí en Gaza de anatomía de un genocidio. Es la primera vez que vemos en tiempo real una masacre en curso. Olga Rodríguez es una periodista española especializada en Oriente Medio. La humanidad la está pudiendo ver desde cualquier rincón del mundo. Y vemos también una unanimidad entre buena parte de los dirigentes occidentales a la hora de apoyarla o de permitir que continúe y de evitar cualquier medida de presión para detenerla. Y la respuesta de Francia es decir que Israel tiene derecho a la legítima defensa, pero que las consecuencias y las acciones deben ser mesuradas. El G7 llama una vez más a todos los actores a la contención. Este riesgo de genocidio en directo, bajo la atenta mirada del mundo, con la aparente inacción de los gobiernos internacionales, cuenta además con el apoyo de la mayoría de los israelíes. Está muy claro que nos olvidamos por completo de que al otro lado de la cámara no hay un lugar vacío. Es un lugar lleno de seres humanos cuyas vidas están siendo destruidas. Ori Gibati es israelí. Tiene 32 años. Hace más de una década sirvió como soldado en el ejército de su país. Lo que se encontró no era lo que esperaba. Me siento traicionado por mi propio país. Hoy se avergüenza de lo que ve. La demonización de los palestinos es hoy más alta que nunca. Aquí ha habido desde el primer día un proceso de deshumanización de la población palestina y, por lo tanto, todos merecen ser bombardeados. Sin esa deshumanización de la población palestina, esto tampoco se habría producido. Asistimos en tiempo real a cómo en nombre de la seguridad de Israel se bombardea indiscriminadamente a cientos de miles de familias palestinas. Se atacan hospitales y se impide que entre comida para alimentar a los más de 2 millones de habitantes de Gaza. ¿Cómo podemos justificar que se ponga a millones de personas en tiendas de campaña, sin agua, sin comida, sin casi permitir que les llegue ayuda humanitaria? ¿Me va a hacer esto sentir más seguro? Yo, como israelí, creo que no. Por supuesto que no. Así que todas estas políticas se basan más en la venganza y en el populismo que en objetivos estratégicos reales y legítimos. Si tuviéramos un gobierno en Israel que realmente se preocupara por el pueblo más que por sí mismo, la situación sería diferente. Pero no lo es. A la hora de grabar este episodio, más de 34.000 civiles palestinos han muerto por los ataques de Israel, muchos de ellos niños y niñas, en lo que llaman guerra contra Hamás. Cuando escuches este capítulo, esas cifras estarán desactualizadas. Lamentablemente, serán muchos más. Operación Venganza. Capítulo 1. Gaza. Hola, soy Sara Cuesta, periodista, y esto es ¿Quién dijo miedo?,
el podcast de Amnistía Internacional en el que contamos historias de lucha y activismo en el mundo. Hemos escuchado a Ori, un exmilitar israelí que vive en Tel Aviv. Lo hace con su pareja, Tamara, que trabaja en la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, una ONG que defiende los derechos humanos y libertades civiles en Israel y en los territorios palestinos ocupados. Ambos tienen un bebé de casi 2 años. En 2010, cuando Ori alcanzó la mayoría de edad, le llegó el momento de cumplir con el servicio militar. En Israel es obligatorio tanto para hombres como para mujeres. A los que se niegan les espera la cárcel. En aquel momento, Ori ni siquiera se planteó rechazarlo. Todo lo contrario. Había crecido con la idea omnipresente en Israel de que formar parte del ejército era un honor. En los 3 años que duró su servicio, para Ori no lo fue. Nuestra misión era que los palestinos sintieran que no podían levantar cabeza. ¿Y eso qué implica? Implica que necesitamos pasar a formar parte de su día a día. Para mí, eso fue lo más impactante. El hecho de que nos enviaran básicamente para asegurar que nos convirtiéramos en parte de sus vidas diarias. Por ejemplo, patrullando constantemente en las aldeas palestinas, que es algo completamente diferente a lo que yo siempre pensé que haría, que eran misiones para proteger a mi país, a mi familia y a mis amigos. Comprender eso fue algo enorme. Para llegar hasta ahí y comprender todo, el camino suele ser largo. Ori no lo hizo hasta 2016, cuando estando en la reserva fue de nuevo enviado a los territorios palestinos ocupados a servir durante 1 mes. El hecho de que en realidad operásemos contra toda la población y no contra objetivos específicos fue una de las claves que me ayudó a comprender esta realidad, a desarrollar mi pensamiento político y a entender la situación que me ha llevado hasta donde estoy hoy. En 2017, Ori se unió a Breaking the Silence. Este colectivo de 1.400 exmilitares israelíes lleva años acusando con sus testimonios en primera persona al ejército de su país de cometer el crimen de apartheid. Ori es hoy director de incidencia política en la ONG. Cuando echa la vista atrás, las emociones se mezclan. Me siento traicionado por mi propio país. Siento que me mintieron toda mi vida. No es solo un sentimiento, es una realidad. Me mintieron toda mi vida sobre lo que estaba haciendo. Y también me siento muy responsable, porque yo tomé parte activa controlando a los palestinos. Así que me siento responsable por haber hecho algo así, y también siento vergüenza por lo que les estamos haciendo a los palestinos. Es vergonzoso, es injusto, es inmoral. El 7 de octubre de 2023 estaba de viaje con mi familia en la zona sur de Israel, no lejos de Gaza. Ori Givati vivió los atentados de Hamás de cerca. Nos despertamos a las 6:30 de la mañana con el sonido de explosiones y disparos. Nunca habíamos oído algo así. Unos minutos después recibimos un mensaje de texto que decía que había riesgo de que terroristas se infiltrasen en la zona del kibutz en el que nos alojábamos. Tuvimos que escondernos en un refugio antibombas durante unas 7 horas con nuestro bebé y algunos amigos que estaban con nosotros. Es el ataque de las milicias de Hamás a Israel, un ataque sin precedentes. Han lanzado miles de cohetes, mientras milicianos han hecho una incursión al sur del país. Ce matin, la branche armée du groupe palestinien Hamas a lancé une opération armée intitulée Al-Aqsa sur el territorio israelien. Los terroristas que más cerca estaban de nosotros estaban a 7 kilómetros de distancia, así que no muy lejos. Pero por suerte no llegaron a donde nos escondíamos. Los militantes de Hamás atacaron también a los asistentes a un festival de música electrónica en el desierto, en donde autoridades reportaron al menos 260 muertos. Hamas says it's fired thousands of rockets into Israel. At least 40 Israelis are dead and hundreds more wounded. Y las sirenas no han dejado de sonar. Aumentan las víctimas. Según Israel, hay al menos unos 40 muertos y más de 700 heridos israelíes. It represents the biggest loss of life in a single day in Israeli history. Miembros de Hamás y otros grupos armados palestinos de la Franja de Gaza sitiada atacaron por sorpresa a Israel.
lanzaron miles de cohetes hacia el sur del país. Tras cruzar la frontera ultravigilada de Gaza, asesinaron brutalmente a más de 1.200 personas, la mayoría civiles. Más de 3.500 resultaron heridas y más de 200 fueron secuestradas, entre ellos bebés, niños y ancianos. Docenas de soldados y civiles de varias nacionalidades permanecen como rehenes. Palestinian fighters captured dozens of Israeli soldiers and civilians after crossing from Gaza into Israel in an unprecedented attack. Aquel 7 de octubre de 2023 marcó un antes y un después en la historia de Israel y Palestina. En palabras del primer ministro Benjamin Netanyahu, el gobierno israelí le declaró la guerra a Hamás, pero en realidad se la declaró a todos los habitantes de Gaza. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No en una operación o asaltos de combate, sino en una guerra. Escondido junto a su familia en aquel refugio bajo el estruendo de las bombas, Ori Gibati se sentía completamente vulnerable. Todo lo contrario a cuando estuvo en el servicio militar obligatorio. El uniforme del ejército israelí le otorgaba entonces el poder. Fuera ya de él, desarmado y de vacaciones, se sentía completamente desprotegido. Pasamos el día sin creer lo que estaba pasando. Vimos vídeos en las redes sociales de otros lugares en el sur y enseguida entendimos que nada volvería a ser lo mismo. Volvimos a casa en coche muy rápido. Eso también nos asustaba mucho, pero volvimos a casa. Después de haber vivido tan de cerca los ataques de Hamás, a Ori pudo haberle invadido el odio. Pero no. Ori hace tiempo que dijo basta. Y estos atentados no le han hecho cambiar de opinión. No cree en el ojo por ojo que predica su gobierno. Ese día estaba muy claro que nada sería igual a partir de ese momento, que la reacción sería muy dura. Podría ser una buena razón para una reacción muy dura. Pero también sabemos que el gobierno no actuaría para crear un futuro más seguro, sino que actuaría desde la venganza, que sigue siendo lo que les guía hoy. Un sentimiento de venganza y no un sentimiento de cómo crear un futuro más seguro. Los atroces crímenes cometidos por Hamás el 7 de octubre de 2023 cogieron por sorpresa a todo el mundo. También a Ori Gibati. Nadie los esperaba. Los escalofriantes vídeos que poblaron Internet grabados por los propios miembros de Hamás son pruebas de su atrocidad. Esa a la que Israel respondió de forma desproporcionada. Solo aquellos que conocen bien el conflicto entre Israel y Palestina saben que todo esto no viene de la nada. Creo que es el resultado inevitable de décadas de ocupación y de una guerra que era bastante insostenible de mantener. Sofía Goodfriend es una investigadora estadounidense especializada en vigilancia, inteligencia artificial y derechos digitales. Actualmente vive en Jerusalén. Creo que las autoridades israelíes pensaron durante décadas y décadas que podían gestionar el conflicto y mantener este statu quo bastante tenue. Y lo que hemos visto es que eso era realmente imposible. Décadas de bloqueo, de ocupación, de un régimen legalizado de apartheid en Cisjordania, no lograron mejorar la seguridad israelí y en realidad produjeron más guerra y más destrucción. Y ese ciclo simplemente continuará. Estoy pensando como israelí. Tenemos un gran problema con nuestra sociedad hoy en día en términos de racismo. Tenemos que entender que sin intervención internacional, una poderosa, fuerte y efectiva intervención diplomática, nunca tendremos incentivos suficientes para acabar con la ocupación. Porque en este momento, creo que el 7 de octubre fue un ejemplo terrible de que no podemos continuar con la ocupación y pensar como si nunca nos fuera a perjudicar. Y en este momento, todavía los israelíes sienten que podemos seguir haciendo esto, o muchos israelíes sienten que estamos haciendo esto sin pagar ningún precio. Los ataques de Hamás provocaron un auténtico estado de shock en Israel. El país nunca antes se había sentido tan vulnerable, como Ori ese día en aquel refugio junto a su familia. Pero mientras el soldado se mantuvo firme en su rechazo a la violencia, el gobierno israelí respondió con aún más violencia contra toda la población de Gaza. 2 millones de personas, en su mayoría mujeres y niños. El nivel de la potencia de los bombardeos que están cayendo sobre Gaza, arrojados por el ejército israelí, es incomparable. La única comparación que podríamos establecer, al principio, yo pensaba en los bombardeos sobre Irak,
que de hecho fueron bautizados por Bush como Operación Destrucción y Pavor o algo así, que fueron de una intensidad brutal, pero esto lo supera con creces. La respuesta de Israel, tanto el bombardeo aéreo como la campaña terrestre en Gaza, parece completamente desproporcionada. Para que esa desproporción y esa violencia tengan lugar, es imprescindible la demonización y deshumanización de los palestinos, algo que, como hemos visto antes, el gobierno israelí lleva años construyendo. Esa deshumanización se evidencia en los vídeos que muchos soldados cuelgan en sus redes, burlándose de sus víctimas en Gaza. En uno de ellos vemos cómo un militar señala unas cabras y asegura que estos animales son los únicos civiles no implicados en Gaza. Otros vídeos muestran a soldados entre risas robando los enseres que encuentran en las casas que destruyen. Joyas, dinero o también camisetas de equipos de fútbol. Cuando Ori Gibati ve estos vídeos, piensa en que podrían ser sus compañeros. En cómo si él hubiera seguido la estela que le intentaron marcar en el ejército, si no viera a los palestinos como seres humanos como él, y si no hubiera decidido renunciar al ejército, uno de los soldados que realizaría estas burlas podría ser él mismo. Estos vídeos nos muestran los niveles de demonización que existen hoy. Está muy claro que nos olvidamos por completo que al otro lado de la cámara no hay un lugar vacío. Es un lugar lleno de seres humanos cuyas vidas están siendo destruidas. Están siendo privados de las necesidades más básicas. Eso es lo que hay al otro lado de la cámara. Creo que esos vídeos nos muestran claramente que como sociedad nos olvidamos de ellos. La demonización de los palestinos es hoy más alta que nunca. A Ori le hierve la sangre cuando ve estas publicaciones en redes sociales, pero aún más cuando es testigo de la impunidad que existe sobre ellos. El ejército no está haciendo nada para detenerlos. No hay casi ninguna respuesta o castigo a los soldados que graban estos vídeos y los publican, lo cual es ilegal en la ley militar. Israel ha cometido 3 actos de genocidio: causar graves lesiones físicas o mentales a los miembros de una comunidad, imponer condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial, e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro de esa comunidad. La relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, tituló su informe sobre la situación en Gaza «Anatomía de un genocidio». En él justifica el porqué de este calificativo. Estos actos de genocidio han estado motivados por un discurso antipalestino que apunta a todo el pueblo de Gaza como enemigo a erradicar o eliminar por la fuerza. Israel ha señalado a la población civil de Gaza como escudos humanos o cómplices terroristas al hacer repetidas afirmaciones que han sido sistemáticamente desacreditadas de que jamás utilizó hospitales como centros de operaciones. Israel parece estar operando bajo la premisa de que si repites una mentira el suficiente número de veces, la gente la creerá. En 1948, precisamente el año en el que se fundó el Estado de Israel y tras el holocausto nazi contra los judíos, la ONU adoptó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Hoy en día está ratificada por 153 países, entre ellos Israel. Para definir lo que es genocidio, este texto incluye 5 actos orientados a destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. 3 de ellos son los que menciona Albanese en su informe y que hemos escuchado anteriormente. No es opinión, es derecho internacional humanitario. Estamos presenciando un ejercicio y un abuso de la impunidad por parte del ejército israelí para poder seguir perpetrando una masacre contra la población palestina en la que se están produciendo matanzas a través de bombardeos indiscriminados, un desplazamiento forzado de población, destrucción de viviendas, hospitales, escuelas, ataques a convoys humanitarios, etc. Aquí estamos nombrando ya varios crímenes y a eso añadimos la propia ocupación. La Franja de Gaza ya estaba ocupada antes a través de un bloqueo y del control por parte del ejército israelí de las fronteras y de las entradas y salidas y del espacio aéreo, marítimo y terrestre, y ahora
hay una ocupación aún mayor. La gente que ha tenido que abandonar sus casas no sabe si algún día podrá regresar a sus casas. Abogados y grandes especialistas en derecho internacional humanitario han considerado que es absolutamente necesario investigar a Israel por genocidio, porque todo esto que he nombrado son características y señales plausibles de genocidio. Ori Gibati no entra en la definición legal de lo que está perpetrando su país en Gaza, pero tiene una cosa muy clara. La cantidad de personas inocentes asesinadas a diario es ilegítima. Creo que de lo que se trata es de detenerlo. Incluso si no encaja en la descripción específica de lo que es limpieza étnica o genocidio, debe parar. Así sonaban las multitudinarias manifestaciones contra el gobierno israelí antes de los fatídicos ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023. Protestaban contra los polémicos planes de reforma judicial del Ejecutivo de extrema derecha. Los ataques lo cambiaron todo. Había protestas masivas contra el gobierno israelí durante los 9 meses antes de la guerra. Benjamin Netanyahu había formado una coalición de políticos de ultraderecha e impulsaba lo que muchos veían como reformas antidemocráticas del aparato judicial de Israel. Fue un momento de movilización social y protestas sin precedentes contra el Ejecutivo. El 7 de octubre fue un trauma nacional inmenso y se puso encima de la mesa la necesidad de invadir Gaza y de causar el mayor estrago posible. Y eso eclipsó cualquier tipo de oposición al gobierno. Tras meses de silencio, las calles israelíes volvieron a rugir contra Benjamin Netanyahu. Nuevo fin de semana de protestas contra el gobierno de Benjamin Netanyahu en varias ciudades de Israel. El sábado los manifestantes exigían elecciones anticipadas en el país. En Tel Aviv y Jerusalén, las familias de los ciudadanos que permanecen rehenes de Hamás en la franja de Gaza volvieron a liderar las protestas. Creo que después del 7 de octubre hubo un amplio apoyo a la guerra entre los israelíes, que no vieron otra manera de responder a lo sucedido que con violencia. Ese apoyo ha continuado siendo bastante fuerte durante muchos meses. Ahora estamos viendo una especie de movimiento en la oposición a Benjamin Netanyahu, en su mayoría de personas que están indignadas con que no hayan logrado traer a los rehenes a casa. Hay un movimiento creciente pidiendo un alto el fuego. Así que cuanto más dure la guerra, sin un verdadero final o estrategia, creo que habrá más oposición a eso. Aún así, creo que según las encuestas, la mayor parte de los israelíes apoyan la continuación de algún tipo de campaña militar en Gaza. Frente a ese apoyo a la guerra, se alza también un movimiento que pide un alto al fuego, aunque sigue siendo minoritario. La verdad es que las voces judías y israelíes que están diciendo no en mi nombre y que llevan años criticando la ocupación ilegal y las políticas de apartheid israelí son muy importantes, pero son una minoría. Y además el precio que pagan es muy alto, porque se les estigmatiza, se les criminaliza, se les tergiversa. Vimos un ejemplo de ello recientemente cuando Yuval Abraham, que es judío israelí, codirector del documental No Other Land, recogía su premio en el Festival de Cine de Berlín y tenía unas palabras suaves incluso de condena contra la ocupación ilegal y contra la situación que vive la población palestina en Cisjordania, suaves pero certeras, pero que podría haber ido más lejos, ¿no? Quiero decir que los que estamos frente a vosotros, Basel y yo, tenemos la misma edad. Yo soy israelí, Basel es palestino, y en 2 días volveremos a una tierra en la que no somos iguales. Yo vivo bajo una ley civil y Basel bajo una ley militar. Vivimos a 30 minutos el uno del otro, pero yo tengo derecho a voto y Basel no. Yo soy libre de moverme donde quiera en esta tierra. Basel está, como millones de palestinos, encerrado en la Cisjordania ocupada. Esta situación de apartheid entre nosotros, esta desigualdad, tiene que acabar. Nos preguntamos cómo podemos cambiar las cosas, acabar con la ocupación, avanzar hacia una solución política. Y realmente no tenemos la respuesta, pero creo que una respuesta es que la gente se levante de verdad. Hay mucha gente poderosa en esta sala.
Hay muchos ministros y personas cuyas voces son escuchadas. Tenemos que pedir un alto al fuego. Tenemos que pedir una solución política para poner fin a la ocupación. De inmediato se produjo una reacción contra Yuval Abraham, no solo en Israel, sino también en Alemania, que, bueno, esto daría para capítulo aparte, ¿no?, qué pasa en Alemania. Y entre otras cosas le llamaron antisemita. Y él tuvo que anunciar públicamente que iba a esperar unos días o unas semanas antes de volver a su país, a Israel, porque estaba recibiendo amenazas, tanto él como su familia, y entre otras cosas también insultos de antisemitismo a él, que es un judío. Más allá de las fronteras de Israel, los gobiernos occidentales también están mostrando un claro apoyo a la estrategia israelí. Y ello pese a multitudinarias movilizaciones en diferentes partes del mundo que piden protección para la población palestina. Pese a los desalojos y las detenciones en Estados Unidos, los estudiantes siguen levantando campamentos en las principales universidades del país en apoyo a Gaza. Unas protestas que han comenzado a imitar también universitarios en Francia. Hay tiendas desplegadas en campus universitarios de Valencia, de Barcelona o de País Vasco para condenar la actuación israelí. En Sevilla y en Alicante se van a sumar a partir de mañana esas protestas, y en Madrid han decidido hace solo unas horas hacerlo desde hoy. Una vez más, los gobiernos occidentales hacen oídos sordos al clamor popular. La guerra ha demostrado que Israel puede tomar las medidas más extremas, drásticas y duras que quiera. Y la comunidad internacional prestará su apoyo incondicional, incluso cuando lance alguna crítica o diga a sus propios electores en sus países que no apoya esto, o que tiene que haber un alto el fuego, o más ayuda humanitaria, o que tienen que frenar las acciones de Israel. Dicen una cosa y luego siguen enviando dinero y armamento y permiten así que la guerra se prolongue. Tan solo Sudáfrica ha tenido el valor de denunciar a Israel ante la Corte Penal Internacional y acusarle de incumplir la Convención contra el Genocidio. La resolución del tribunal solicitó a Israel la puesta en marcha de dos medidas fundamentales para evitar un genocidio: garantizar la protección de la población civil y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Al no cumplir Israel con este requerimiento, elevó sus demandas. Ahora ya no lo pide, sino que lo exige. La Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de la ONU, puede dictar una serie de órdenes provisionales, pero si no se hace nada para que Israel cumpla, pues evidentemente eso cae en saco roto. Como caen en saco roto todas las resoluciones de Naciones Unidas que fuerzan a Israel a detener su ocupación ilegal en los territorios ocupados, las incumple de manera sistemática. ¿En qué lugar sitúa esto a Naciones Unidas? Aquí estamos ante un capítulo en el que no está solo en juego el futuro de la población palestina, que sin duda está en juego, sino también el futuro del derecho internacional humanitario y el futuro del orden mundial. Es decir, si la impunidad gana esta batalla, ya de una manera mucho más contundente, el mundo se regirá por la ley del más fuerte y las reglas solo servirán para someter a los más débiles. Para Olga Rodríguez, la falta de castigo hacia Israel es el resultado de una clara ausencia de voluntad política. Hay medidas a través de las cuales se puede presionar a Israel. La ruptura provisional de los acuerdos preferenciales, la suspensión temporal de las relaciones comerciales hasta que Israel cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas y con el derecho internacional y deje de violar la ley internacional y los derechos humanos. En la Asamblea General de Naciones Unidas se puede suspender temporalmente a Israel como Estado miembro, como en el pasado se hizo con la Sudáfrica del apartheid o con Yugoslavia, hasta que cumpla. Eso se puede hacer. Pero para eso se necesita coordinación entre Estados y voluntad para presionar. La capacidad de Israel para burlar las resoluciones de Naciones Unidas solo puede explicarse por la relación especial que mantiene con Estados Unidos. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, escribió en un libro que no conocía a ningún parlamentario, a ningún congresista estadounidense que estuviera dispuesto en público a hablar en defensa de los derechos de los palestinos, y que la razón era el poder que tiene AIPAC. El Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, un lobby sionista. Y dijo, AIPAC hace una labor legítima, está en su legítimo derecho de hacer lo que hace. Pero no nos engañemos, AIPAC no trabaja por la paz, trabaja por los intereses de Israel. Y sin duda es una de las organizaciones que son capaces de condicionar la opinión pública
y sobre todo en los circuitos de poder la opinión con respecto a Israel. La única tímida crítica de Washington a Israel llegó después de que la ofensiva israelí le tocara más de cerca. Al menos 7 trabajadores de la ONG World Central Kitchen del chef José Andrés han muerto en un bombardeo del ejército de Israel contra su vehículo en Deir al-Balá, en el centro de la Franja de Gaza. Entre los fallecidos hay un ciudadano británico, uno polaco, uno australiano, 2 con la doble nacionalidad estadounidense y canadiense, además de un conductor palestino, según ha informado la propia organización. Tras la muerte de cooperantes occidentales, el presidente estadounidense Joe Biden amenazó con retirar su apoyo a Israel. Eso sí, al mismo tiempo, aprobó un nuevo envío de armas. Y esto explica que Biden se sienta forzado a escenificar cierta preocupación ante el asesinato de los cooperantes occidentales y que en ningún momento se haya sentido apelado u obligado a hacer una escenificación ante la muerte de cooperantes de agencias de Naciones Unidas. Después de este ataque, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió por fin un alto al fuego en Gaza. Lo hizo gracias al voto, por primera vez en 6 meses, a favor de Estados Unidos, aunque luego dijera que no era vinculante. Pero una vez más, esta resolución cayó en saco roto. Es que en este sentido, el otro día Naomi Klein, por cierto, judía canadiense, hacía una reflexión interesante al respecto, porque decía, en la unanimidad que estamos viendo en buena parte de Occidente ante la carnicería en Gaza, usaba esta expresión, vemos que Trump y Biden confluyen, que el primer ministro británico y el líder de la oposición están de acuerdo en esto, tienen una misma posición. Macron y Le Pen también. Meloni en Italia con la oposición, o parte de la oposición también. Las voces que realmente están siendo sólidas y potentes en contra de esta masacre en curso, en el primer mundo no son las voces que tienen el poder, salvo excepciones, alguna excepción hay. Ante la invasión ilegal de Irak en 2003, Francia se opuso, Alemania puso muchos peros. No hubo una unanimidad de Occidente ante una violación tan clara del derecho internacional. Ahora sí la está viendo. Una de esas teóricas excepciones es la del gobierno español. En esta legislatura propondré en las Cortes Generales el reconocimiento al Estado palestino por parte de España. El presidente Pedro Sánchez busca apoyo internacional para reconocer a Palestina como Estado de pleno derecho. Sin embargo, al mismo tiempo y en mitad del conflicto, varios medios de comunicación han denunciado que España le ha seguido vendiendo armas a Israel. Hace 7 años que Ori decidió formar parte de Breaking the Silence. Hoy no está ni siquiera en la reserva del ejército. Ha sido oficialmente dado de baja en las Fuerzas Armadas. Tanto él como otros exmilitares israelíes que alzan la voz son presionados por las autoridades de su país. Quieren así silenciar sus ideas. Los palestinos se quedarán aquí, no importa cuántos lo hagan ni lo que hagamos en Gaza. No hay nada que podamos hacer que cambie el hecho de que los palestinos están aquí, en Cisjordania y en Gaza, y que al final hay un 50% de palestinos y un 50% de judíos aproximadamente, incluso en Israel. Así que ese debe ser el primer entendimiento. El segundo tiene que ser que sin igualdad nunca estaremos a salvo, porque cualquier pueblo oprimido resistirá hasta el final. No estoy inventando nada aquí, lo sabemos de 1 millón de otros ejemplos en el pasado. Tenemos que mirar la situación desde un lugar de igualdad y comprender que la única salida es una solución política. Cuando echa la vista atrás, Ori siente vergüenza por haber formado parte de un ejército que viola los derechos humanos y por tener un gobierno que lleva años intentando ganar a base de miedo y violencia lo que debería negociar con diálogo y empatía. Pero una vez asumida esa culpa, Ori tiene claro lo que hacer. Yo ya fui soldado, ya formé parte de la ocupación. Así que para mí, la mejor manera de unirme a la lucha contra la ocupación es hablar de mi experiencia y asumir la responsabilidad al menos de lo que hice. Y aprovecharlo todo para generar un cambio positivo. Para Ori, ese final consiste en andar todos juntos el camino hacia la paz. Un viaje que tiene que partir desde el gobierno, que es quien maneja el ejército. Pero sobre todo,
tiene que nacer de un cambio de mentalidad. Hay que dejar de considerar a todos los palestinos, al 100% de ellos, como nuestros objetivos. Hay que entender que la inmensa mayoría de ellos, exactamente igual que la inmensa mayoría de los israelíes, solo quieren vivir en paz. Y para acercarnos a la paz, no tenemos que cambiar el sistema. Tenemos que cambiar la actitud. Tenemos que entender que los palestinos son iguales a nosotros y merecen los mismos derechos que nosotros. Y que cualquier sistema que no se los conceda es inmoral e injusto. ¿Quién dijo miedo? Es un podcast original de Amnistía Internacional, producido por The Voice Village. Dirección, entrevistas y guión, Edu Marín. Narración, entrevistas y asistencia en guión, Sara Cuesta Torrado. Doblaje, Charo Marcos, Edu Marín, Andrés Moraleda, Ricardo Villa y Paloma Rodríguez. Música original, Bianca Muy. Montaje de sonido y mezclas, Pablo de Diego. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Responsable de producción en Amnistía Internacional, Carmen López y Carlos de las Heras. ¿Quién dijo miedo? Un podcast de Amnistía Internacional.